Venezuela. Un nombre que nos evoca, casi al instante, imágenes de una riqueza natural desbordante. Pero a la vez, también nos trae a la mente una crisis. Una crisis muy profunda y francamente desconcertante. La pregunta es casi obligada. ¿Cómo puede una de las naciones con más recursos del planeta estar en esta situación? Bueno, pues hoy, usando el World Factbook de la CIA como nuestra guía, vamos a intentar desentrañar precisamente esa paradoja. Y es que esta imagen lo resume prácticamente todo. Por un lado vemos el poder del petróleo, ¿verdad? Las mayores reservas del mundo. Y por otro, una economía rota, en caída libre. Esta contradicción tan bestia es el corazón de la historia reciente de Venezuela, y es justo lo que vamos a explorar a fondo. Para entender bien la crisis, primero tenemos que entender la riqueza. Así que vamos a empezar por ahí, por analizar los enormes recursos naturales que tiene Venezuela. Venezuela es una tierra de contrastes geográficos espectaculares, ¿eh? Te vas desde los picos de los Andes hasta las playas del Caribe. Y esta diversidad no es solo un paisaje bonito, no, es que es un auténtico cofre del tesoro que guarda toda su inmensa riqueza natural. Y lo que revela este inventario es clave. Ojo, porque no hablamos solo de petróleo, hablamos de gas natural, de hierro, oro, diamantes. Vamos, una cartera de recursos súper diversificada y de un valor incalculable. Sobre el papel, Venezuela lo tiene absolutamente todo para ser una potencia económica. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué ha podido salir tan mal? Ahora sí, vamos a centrarnos en su activo más famoso, el petróleo. Y aquí hay un término clave que tenemos que entender muy bien. Reservas probadas. A ver, esto no es una suposición optimista, ¿eh? Es una medida técnica muy conservadora de la cantidad de petróleo que, con una certeza bastante alta, se sabe que se puede extraer de forma rentable. Y la cifra es que es alucinante. 303.800 millones de barriles. Para que nos hagamos una idea, son las reservas probadas más grandes de todo el planeta. Más que Arabia Saudí. Un auténtico tesoro enterrado de un valor casi incalculable. Pero bueno, la riqueza de un país no está solo bajo tierra, ¿no? Está en su gente. Así que vamos a ver ahora cómo es la población venezolana, su capital humano. Y lo que vemos aquí es, demográficamente hablando, una ventaja tremenda. Casi 2/3 de la población están en edad de trabajar. Esto es lo que se conoce como el dividendo demográfico, una fuerza laboral potencial enorme, lista para construir, para innovar, para impulsar la economía. Vamos, un motor humano con un potencial increíble. Si echamos un vistazo al tejido social, vemos que la religión juega un papel muy importante. La tradición católica romana es la mayoritaria, pero fijaos en el crecimiento de la comunidad protestante, que ya es casi 1/3 de la población. Este es un dato clave para entender un poco la identidad cultural del país. Y es aquí, justo aquí, donde la historia da un giro dramático. Vamos a ver cómo el panorama político ha cambiado y cómo ha marcado el rumbo de la nación. Durante buena parte del siglo XX, Venezuela era vista como una de las democracias más estables de la región. Un ejemplo casi. Pero claro, a finales de los 90, el descontento de la gente con el sistema tradicional abrió la puerta a una nueva fuerza política, liderada por Hugo Chávez, que prometía una transformación radical de todo. Esta línea de tiempo nos muestra una progresión muy clara. Empieza en 1999 con una nueva constitución que concentra mucho poder en la presidencia. Después, tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro toma el relevo. Y a partir de ahí vemos un patrón de elecciones, como las de 2018 y las de 2024, que han sido muy cuestionadas, calificadas como fraudulentas por una gran parte de la comunidad internacional, lo que ha llevado a una crisis de legitimidad tremenda. Claro, toda esta situación ha generado una controversia internacional enorme, y esta cita, que la hemos sacado tal cual de nuestra fuente, refleja la postura de un actor internacional clave sobre los resultados de las últimas elecciones y deja muy clara la profunda división que existe sobre la legitimidad del gobierno actual. Y como es lógico, todo este terremoto político tiene un impacto directo y, devastador en la economía del país. La crisis económica se asienta, digamos, sobre 3 pilares que se retroalimentan. El primero, una dependencia casi total del petróleo, que hizo a la economía súper vulnerable. El segundo, una hiperinflación galopante que ha pulverizado los ahorros y el poder de compra de la gente. Y el tercero, como consecuencia de todo esto, el colapso de las infraestructuras más básicas. Este gráfico muestra la brutalidad del colapso económico. Fijaos bien en las cifras. La economía se contrajo un 16% en un solo año y casi un 20% al siguiente. Para ponerlo en perspectiva, durante la Gran Depresión la economía de Estados Unidos se contrajo alrededor de un 26%, pero en 4 años. Venezuela sufrió una caída mayor en solo 2. Es una auténtica barbaridad. Y aquí tenemos al principal destructor de la vida diaria de la gente, la hiperinflación.
una tasa del 200,9% en 2022. Esto significa que el precio de algo podía duplicarse o incluso triplicarse en un solo año. Es un ritmo que hace que planificar, ahorrar o simplemente vivir sea una lucha constante. Es imposible. Y claro, este colapso económico tiene un coste humano inmenso. El dato más reciente que nos da nuestra fuente es de 2015, y ya en ese momento un tercio de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza. Teniendo en cuenta que la crisis se agudizó muchísimo después de esa fecha, pues nos podemos imaginar que el impacto social hoy es todavía más profundo. A pesar de todas las tensiones políticas, esta diapositiva muestra algo muy interesante sobre sus socios comerciales. En 2023, Estados Unidos seguía siendo, pero con mucha diferencia, el mayor destino de sus exportaciones, quedándose con la mitad de todo lo que vendían. Esto nos revela una interdependencia económica, cuanto menos, compleja. Entonces, después de ver la riqueza, la gente, la política y la economía, ¿qué nos dice todo esto sobre el futuro? Volvemos al punto de partida, ¿no? A la gran paradoja venezolana. Por un lado, un potencial nacional inmenso, con recursos de sobra para ser una potencia mundial, y por el otro, la durísima realidad actual. Una economía en ruinas, una sociedad empobrecida y un sistema político completamente fracturado. Y esto nos deja con la pregunta final, que es la más importante de todas. ¿Cómo puede una nación tan rica en recursos superar unos desafíos tan profundos? La respuesta a esa pregunta no solo definirá el futuro de millones de venezolanos, sino que también nos ofrecerá lecciones valiosísimas para el resto del mundo.